Saludo cordial a todos los amigos conectados a la audiencia de este conversatorio, que es una continuidad de unas conferencias anteriores donde cubrimos diversos temas. Antes de llegar a hablar de los sistemas económicos, hablamos de los sistemas políticos. La vez anterior hablamos de la educación integral que debe ser promovida por estos sistemas. Hablamos de la cooperación internacional y la fraternidad entre países. Hablamos del el uso responsable de la tecnología en términos de lo que es la inteligencia artificial, y del sentimiento ético que la debe guiar. Hablamos de las políticas de redistribución y la oportunidad, indicando que la justicia social pide que se creen oportunidades de empleo y desarrollo para todos, evitando la concentración de riqueza, y de que haya unas reglas justas y una ética empresarial, de manera de que la riqueza que pueda ser acumulada por las personas no sea a costa del sufrimiento de los demás. Hablamos de la importancia de una conciencia ecológica, porque todo esto está vinculado al aspecto social, porque es la acción del espíritu, ya sea en el campo político, en el campo económico, en el campo pedagógico, en el campo ecológico, etcétera. Pues ahí es que vamos a poner en práctica esa ética espírita. Por lo tanto, de ahí la importancia de este aspecto social. También hablamos de la solidaridad con los migrantes y los pueblos vulnerables, de manera que hablamos de lo que es el concepto de si el espíritu es ciudadano del universo o si en estos momentos tiene que visualizarse como ciudadano de un área geográfica específica de acuerdo a las leyes que imperen en el lugar donde habita, pero que la misma ley de causa y efecto y el sistema de deudas y todo lo que conlleva sus vidas anteriores lo empujan a actuar sobre un área determinado, independientemente de que en su aspecto general se considere ciudadano del universo. Hablamos también de la promoción de la paz y del diálogo entre los países y entre las personas. Ahora pues vamos a entrar más de lleno en lo que son los sistemas económicos desde una óptica espírita. A modo de introducción complementaria a esta exposición, pues nos resulta un poquito útil presentar una visión resumida de los principales sistemas económicos que imperan o que han imperado a través de la historia, porque muchos de ellos probablemente no tienen tantos seguidores como originalmente tenían. Y vamos, a medida que hablemos de estos sistemas, vamos entonces a aclarar desde la óptica espiritista que ningún sistema económico pues es por sí mismo la panacea, sino que todos contienen aspectos positivos y negativos que debemos discernir a la luz de las leyes morales, de la ley del trabajo, de la ley de justicia, del amor y la caridad, que tanto Este es Kardec ingeniero, expone en codificación, pero dice que como en también todo, en en su todo obra, está el y que espiritismo, también en todo. está Pues está diciendo, expuesta en lo que es la ley, o vamos a decir, las enseñanzas del Maestro Jesús. Entrando en este aspecto, vamos a hablar entonces del primer sistema, que es el que conocemos, que es el que practicamos y que es el en el cual estamos inmersos, que es el sistema del capitalismo. El capitalismo tiene unas características que lo distinguen. La primera es que está basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la libre competencia. Es decir, en este caso no es el Estado el dueño de los medios de producción, sino que esos medios de producción están privatizados, son los individuos los que los poseen, y por lo tanto cada individuo, de acuerdo a sus capacidades y sus potencialidades, establece una libre competencia para obtener la mejor que él pueda de ese sistema.
También el capitalismo tiene otra característica que es la acumulación de capital, o sea, los beneficios económicos. Este sistema impulsa la inversión y el crecimiento, generando incentivos para la innovación. Es decir, que detrás de buscar unos mayores beneficios económicos, los individuos cada vez van innovando y van creando cosas nuevas, negocios nuevos, inventos nuevos, oportunidades nuevas, todo dirigido a un beneficio económico, y eso impulsa la inversión y aunque por otro lado lleva a la acumulación de capital y puede de cierto modo convertirse en la desgracia para algunos de los que estén en esa cadena dentro de lo que es esa competencia, porque cuando se compite sabemos que hay ganadores y hay perdedores. Esa competencia en el mercado busca una asignación eficiente de recursos. También ese sistema capitalista tiene aportes positivos, pero también tiene desafíos. Los aportes positivos son que estimulan la creatividad. Esa creatividad tiene un problema, y es que es una creatividad que no está impulsada por el amor, por el deseo de servir, por la solidaridad, sino que está impulsada porque queremos tener un beneficio económico. También impulsa el emprendimiento basado precisamente en esas mismas aspiraciones. Y también estimula la mejora continua en términos de productos y servicios. Eso ayuda a que la vida sea más cómoda, a que haya más facilidades, y el progreso material está impulsado y motorizado por ese desafío de que el sistema capitalista, pues todo el mundo quiere que la rueda se mueva, porque al fin y al cabo eso le genera más beneficios y más dividendos. Dicho de ese modo, ese sistema capitalista y ese deseo de echar adelante contribuye al progreso tecnológico y a la diversidad de oportunidades en el mercado. Ahora bien, ¿qué aspectos negativos tiene? Como aspecto negativo podemos decir que tiende a fomentar la desigualdad cuando el capital se concentra en pocas manos, lo cual genera brechas sociales. Ese afán de lucro puede conducir a la explotación laboral, porque no queremos invertir nuestras ganancias para ayudar a los trabajadores, sino que queremos economizarnos ese dinero. Y en ocasiones vemos que esa explotación tiene diferentes visos, que puede ser horarios injustos o que no tomen en consideración a la familia. Puede tener el rostro de que tal vez no se nos dan los uniformes o las mascarillas que necesitamos para proteger la salud, con tal de economizarse ese dinero. Y otro aspecto negativo que tiene también el capitalismo es el consumerismo desmedido, porque necesita que haya un consumo constante para que la rueda de ese capitalismo siga dando vueltas. No hay manera de saciar, porque si logramos saciar de algún modo las necesidades de la sociedad, pues entonces la rueda de movimiento económico del capitalismo se detiene. Por lo tanto, depende de que haya un consumo constante, y ese consumo constante hace que se utilicen muchos recursos del ambiente, lo cual genera en muchos casos degradación ambiental porque aumenta la huella ecológica del individuo. Si eso lo miramos desde la perspectiva espírita, tenemos que concluir lo siguiente. Según el espiritismo, la libertad individual es importante, pero debe estar equilibrada por la responsabilidad social. Acumular riquezas más allá de lo absolutamente necesario compromete al poseedor de esa riqueza con el mejor uso de los recursos. Y eso no solo incluye a su familia y allegados, sino a todo el conglomerado social
a su alrededor, pues son ellos los que, ya sea por su trabajo o por el consumo de los bienes y servicios, ayudan a levantar el capital y de algún modo merecen una vida digna y a compartir parte de los beneficios que haya acumulados. Es decir, que no puede ser que los que mueven el aparato económico acumulen demasiados beneficios en detrimento de los que generan esa riqueza o de los que se benefician de los productos que se venden y que ellos adquieren como consumidores. El riesgo de anteponer el interés personal al bien colectivo se hace muy patente en el capitalismo y es de las áreas que más se le señala. Ese punto hace crisis cuando se trata de la seguridad de los obreros y de los derechos básicos que le asisten por ser los que ayudan a transformar la materia prima y a incrementar las riquezas del patrono. Sin embargo, y vamos a señalar este punto, en un mundo de expiación como el nuestro, el egoísmo y la ambición que los perpetúan son en realidad los motores que impulsan el progreso material de las sociedades, ya que todavía no germina en el corazón de los seres humanos la solidaridad, la fraternidad y el amor al prójimo. Por lo tanto, si de esos sentimientos fuera de lo que dependiera el progreso de la humanidad, por ser tan poco abundante, la conclusión sería que la rueda del progreso material se estancaría. ¿Por qué? Porque no se mueve porque seamos magnánimos, seamos solidarios, seamos fraternos, porque eso es una minoría. Se mueve porque hay egoístas, porque hay corruptos, porque hay personas que quieren tener más y quieren seguir aumentando el capital y quieren seguir abriendo fábricas y quieren seguir explotando minas y quieren dar empleo porque necesitan producir diferentes bienes. Y ese movimiento de esa ambición, de ese egoísmo, es el motor que lamentablemente agita y mueve las aspas de ese movimiento capitalista, y vamos a ver que no de ese nada más, sino de los otros también, pero en este es mucho más evidente porque va detrás del consumo y depende de ese consumo y hasta cierto punto de la explotación. La ley de caridad y de justicia invita a que los empresarios y capitalistas asuman la función social de la riqueza. ¿Por qué? Porque la riqueza tiene una responsabilidad social y es invertir en condiciones dignas de trabajo, apoyar la educación de sus empleados y promover una distribución más equitativa de los beneficios. No es que ser rico sea malo, es que cuando se hace en detrimento de los que generan esa riqueza o de los que se benefician de los bienes, pues ya en ese caso sí se convierte en un lastre para la sociedad. El segundo sistema que vamos a cubrir, ya habiendo puesto los pros y los contras del capitalismo, entramos a hablar del socialismo. El socialismo es un sistema que para nosotros es un poquito ajeno, porque aunque aquí ha habido partidos, en este caso en Puerto Rico, y sé que en algunos países de América han habido partidos socialistas, la mayor parte de los países de nuestra América Latina pues son capitalistas. Pero vamos a entrar porque hay algunos que han logrado insertar estos conceptos sociales, como se trata de hacer en Venezuela, como se hizo en un momento dado en el Ecuador, como se impulsó en Bolivia, como se trató en un momento dado en Nicaragua y en Cuba y así por el estilo. Así que ha habido movimientos. No vamos aquí a decir cuáles fueron buenos y cuáles fueron malos, porque de eso no es que se trata. Pero sí ha habido movimientos hacia lo que es el socialismo. El socialismo propone la propiedad colectiva o lo que le llamarían la tutela estatal. ¿Qué es la tutela estatal? Es que los principales medios de producción en distintas proporciones son controlados por el Estado. ¿Cómo el Estado lo hace? O los controla a todos o hace algún tipo de alianza
donde, por ejemplo, para traer un caso en Cuba, pues el hotel es propiedad del Estado, la estructura, se le permite a un inversionista extranjero que traiga parte de la materia prima, pero el grueso de la materia prima tiene que ser de allí, se le permite que traiga la gerencia, pero el grueso de la plantilla de empleados tiene que ser de allí, y cuando ya la empresa, después de un número de años, esa estructura con todo lo que conlleva termina siendo propiedad del Estado y se establece algún medio dándole tiempo a que el que hizo la inversión tenga un retorno a la inversión y le sea atractivo, pero a la larga y a la corta todos los bienes de los medios de producción son propiedad del Estado. Así que el movimiento socialista va detrás de eso. Busca una distribución, en principio, más equitativa de la riqueza a través de la intervención del Estado, que sirve de árbitro, o de la comunidad en la actividad económica. Aspira a la reducción de las desigualdades y a la seguridad social universal. Entiéndase, la salud, la educación, la vivienda garantizada y en algunos países la alimentación. Eso, pues, son los principios que mueven lo que se vendría siendo el sistema socialista. ¿Qué aportes positivos y desafíos tiene? Bueno, dentro de sus aspectos positivos es que en su intención original, el socialismo procuraba que los recursos de la sociedad se repartieran con mayor justicia, atendiendo necesidades básicas y reduciendo brechas de pobreza. En los países donde imperan los sistemas socialistas, estos no han llegado al poder por convencimiento, sino que casi siempre llegan producto de que el pueblo se harta de la corrupción y de la explotación, y entonces hay una revolución que cambia el sistema y entonces llega el sistema socialista. En algunos países de las elecciones, pero no es la norma. Acá siempre han sido revoluciones como ha pasado en China, han pasado en Rusia, etc. ¿Qué aspectos negativos tiene el sistema socialista? En la práctica, que tiene todas esas virtudes teóricas, puede degenerar en la burocratización de estructuras gubernamentales para controlar los medios de producción, puede convertirse en una falta de incentivos para la innovación y el progreso individual. Ya el individuo es egoísta en su principio, de acuerdo al grado de progreso que tiene, como no ve que va a recibir remuneración por su esfuerzo, él querría, pues puede ser que decida o no hacer el invento o patentarlo o no abrir una fábrica o una idea y puede retraerse, que pudiera de alguna forma detener o coartar lo que es la innovación y el progreso individual. El exceso de centralización estatal muchas veces conlleva corrupción y restricción de libertades. ¿Por qué? Porque ya sea por iniciativa de las personas que están en ese país y que no están de acuerdo con el sistema, en ocasiones el sistema, como no quiere que se cambie, puede ser fuerte, puede ser opresor, puede ser perseguidor y puede restringir libertades. En ocasiones puede ser que sistemas externos que quieran dinamitar desde adentro ese sistema pueden infiltrar personas que traten de desestabilizar el sistema, y entonces pueden darse los casos de que el Estado use eso como excusa para restringir libertades y evitar que estos supuestos, o puede ser que sean reales, personas que están en contra del sistema se salgan con la suya, porque no es un movimiento interno, sino que puede ser financiado por entes externos. Algo similar es lo que se acusa en el caso de Venezuela, y que ahora que se han salido los usos que le daba la agencia AIDS, la agencia federal, entre otras cosas, se financiaban emisoras
se financiaban periódicos y se financiaban movimientos dentro de muchos de estos países para tratar de desestabilizarlos, y esos países en legítima defensa para autodefenderse tendían a restringir las libertades, pero en ocasiones esas restricciones iban más allá de la cuenta y entonces ahí podían pagar justos por pecadores y se les podía acusar hasta cierto punto de entes totalitarios o que trataran de controlar las libertades de sus ciudadanos. Así que todo eso puede haber de un lado y de otro en algunos sistemas. ¿Cuál sería la perspectiva espírita sobre el socialismo? Pues el espiritismo valora la solidaridad y la búsqueda de la equidad, un sistema que procura reducir la pobreza y garantizar los derechos básicos, está en sintonía con la ley de justicia o la ley de amor y con la caridad. Así que en principio, teóricamente, ese sistema engrana porque no es individualista, no busca enriquecer a unos más sobre otros, sino que busca la solidaridad, y como el Estado está buscando el balance, pues en teoría suena muy bien. Pero, por otro lado, la doctrina también enfatiza la responsabilidad individual y la libertad de acción como parte del progreso moral de cada espíritu. Y cuando el Estado controla excesivamente la iniciativa y la creatividad, puede limitar la libertad y la autonomía de los individuos. El sistema perfecto no existe, pero vamos a ir trayendo estas cosas para que vean que hay una de cal y otra de arena. El balance espiritista se ubica en el equilibrio, o sea, un sistema que proteja a los más vulnerables, pero sin anular la iniciativa personal ni caer en autoritarismos, pues lo ideal sería que el individuo asuma la responsabilidad de sus acciones y que no sea el Estado el que lo cargue. Hay unas etapas donde, como en el caso de los niños, el Estado debe ser paternalista, pero una vez que los individuos se educan, ya no quieren ni deben estar excesivamente bajo la sombra del Estado paternal porque no estimula las iniciativas individuales. Y en ese momento es que el sistema se le puede ir de la mano a los gobernantes porque los ciudadanos, al igual que el niño, ya no quiere que lo carguen al hombro y pelea porque lo pongan en el piso porque quiere caminar por su cuenta. Otro sistema que vamos a darle una pincelada porque no lo conocemos, porque no está diseminado en nuestros países, sino que está concentrado en algunos países que fueron precursores de él, es el comunismo. Sabemos que todavía lo que viene siendo Rusia, lo que viene siendo China, lo que viene siendo Vietnam del Norte, Corea del Norte y Cuba, pues tienen algunos visos de lo que era ese comunismo original de Marx, pero que con el tiempo ha ido evolucionando y sabemos que de acuerdo a lo que tenemos acceso y la información por diferentes medios, pues tanto Rusia como China se han convertido en una potencia económica relativamente grandes, vamos a decir. Entonces, están controlando porciones del planeta grandes, no solamente en su territorio, sino de también países con los cuales llevan a cabo negocios, pero que al mismo tiempo hay ricos, hay oligarcas y todo este tipo de cosas que da el traste con lo que originalmente era el comunismo. En su forma avanzada, el comunismo se supone que fuera una manera avanzada del socialismo que aspira a la abolición de la propiedad privada. Ya en este caso, ni siquiera se habla de que sería cuestión de que el Estado tome los medios de producción, sino que en el comunismo se supone que no podía haber propiedad privada porque todo se supone que fuera común de todos. Y esto, para los seguidores de Trincado, pues es algo que no les es ajeno. La comuna de Amor y Ley. Esa abolición privada de los medios de producción y la desaparición de las clases
sociales. Pero cuando nosotros vemos lo que está ocurriendo en estos países, existen clases sociales. En la teoría, el comunismo describe una sociedad sin Estado ni división de clases, donde la distribución se da según las necesidades de cada uno. Históricamente, los intentos de implantar el comunismo derivaron en regímenes totalitarios y una economía planificada por un fuerte control estatal, alejándose de la utopía original y pareciéndose más a un socialismo en vez de un comunismo. Y pues obviamente teniendo de boga el tema de los aranceles y la pugna que todos sabemos que hay entre Estados Unidos y China, pues no es un secreto para nadie que en este caso, este país oriental, China, ha tenido un impulso en su economía, hemos mencionado aquí, de sacar 400, 600 pobres y todos a la clase media, aumentando la expectativa de vida de los 30 y pico de años hasta 8, 79, y donde es un país con un empuje económico que de ellos, ahora que vemos cómo se están enfrentando estos dos colosos, tanto Estados Unidos, que es la cuna del capitalismo, y ellos que son la cuna de este sistema que ya no es comunista, sino que es algo que ha ido evolucionando en el camino y que no sabemos todavía cómo llamarle, pues quiere decir que ese sistema, si le permitió llegar allá, tiene que tener sus virtudes en el aspecto económico y probablemente en el aspecto social, porque si a usted le permiten que en vez de durar 30 y pico de años, pueda durar 70, quiere decir que los sistemas de salud y la alimentación han mejorado. Y si usted mira los videos que hay, yo no he podido estar allá, pero se ve que hay unos sistemas de transporte muy avanzados, una economía tanto en el ámbito económico como militar, y un sistema de logística de entrega de productos a nivel de todo el planeta, unos precios muy competitivos, y que le llaman la fábrica del mundo, pues quiere decir que ese sistema aparentemente ha dado trabajo a mucha gente y le permite desarrollarse en el aspecto económico. ¿Cuán satisfechos se puedan sentir ellos en el aspecto social de atreverse a hablar lo que quieran hablar, de escribir lo que quieran escribir, moverse como quieran moverse? Eso no lo podemos tratar aquí porque no tenemos los datos y no lo conocemos, y la crítica de lo que se desconoce es calumnia. Por lo tanto, solamente no podemos basar en la parte económica, que es lo que aflora y lo que está de boca. Así que este tema, aunque lo colocamos dentro de lo que es comunismo, debemos concluir que no es comunismo per se, como lo había concebido Marx. ¿Qué aportes positivos tiene este sistema comunista? Expresa un anhelo de igualdad absoluta y la supresión de la explotación. Pero ¿cuál es el problema? Que esa igualdad absoluta, lamentablemente, no existe. Ni siquiera cuando uno lee y se empapa de la filosofía espírita, puede concluir tal cosa. Porque si mañana se repartiera toda la riqueza del planeta en partes iguales a los ciudadanos, en una semana vuelven a aparecer polémicos. ¿Por qué? Porque le gustan los negocios, los juegos, por ejemplo, va a apostar lo que le dieron y posiblemente se va a pegar una noche. Y al que le gustan los negocios, posiblemente va a hacer negocios en esa semana y se va a quedar con parte de las riquezas de los demás. Es decir, que si no todos los espíritus tienen las mismas aptitudes, las mismas capacidades, pues si no son iguales intelectualmente, no pueden ser iguales en términos de esa parte económica, porque unos van a lograr más y otros van a lograr menos. Y mientras haya vagos, pues no podemos pretender que los que trabajan
y los vagos estén al mismo nivel, porque unos van a llegar a un punto y los otros van a llegar a otro. Así que esa igualdad absoluta es en teoría, pero en la práctica es bien difícil de alcanzar. Por eso es que todavía estamos aquí moliendo vidrio, porque hay espíritus que han aprovechado el tiempo, como el Maestro Jesús, y como otros más que han hecho su trabajo. Y hay otros que todavía nos arrastramos por las cunetas, como decía nuestro cantante David Pumar. ¿Por qué? Porque algunos tienen vicio, porque a algunos no les gusta trabajar, porque a algunos lo que les gusta es robo, porque a algunos lo que les gusta es la avaricia, porque a algunos lo que quieren es vivir de los demás. Y así por el estilo, son como los hijos en la casa. Algunos se independizan y se van a trabajar y otros se quedan como el cien pies chupándose a sus padres hasta que desaparecen. Y si pueden conseguir a alguien más, todavía siguen siendo parásitos sociales. ¿Y qué parte negativa tiene entonces esta filosofía o este régimen comunista? Los regímenes que se han intentado aplicar un comunismo real terminaron restringiendo las libertades individuales para poder estructurarlo, generando en ocasiones escasez, pobreza y con frecuencia represión de la disidencia. Todo lo anterior apunta a que no basta con la grandeza del que impulsan los sistemas, que la implantación de va a depender de los que hagan. Y si los pueblos no están listos, no podemos imponerles ni siquiera el bienestar, porque si no están listos, o lo rechazan o hacen mal uso de él. Así que la imposición, búsqueda por donde usted la busque, no es, aún en nuestro sistema, como lo conocemos, en este caso, el de Puerto Rico, estábamos mencionando que los regímenes que han intentado aplicar el comunismo muchas veces terminaron negando las libertades individuales y en ocasiones, al forzarlo, como había resistencia de los demás países para que este sistema se trajera a la mesa, pues eso les creó en ocasiones escasez, pobreza y con frecuencia represión a la disidencia. ¿Por qué? Porque habían hasta cierto punto bloqueos y saben que hay bloqueos económicos, hay bloqueos en términos de relaciones con otros países y demás, y no le ha sido fácil a esos países hacer su trabajo porque han encontrado no solo la resistencia interna, sino de los demás países. Así que todo lo anterior apunta a que no basta con la grandeza de las ideas que impulsan los sistemas, sino que la implantación de esas ideas va a depender del grado moral de las personas que las van a implantar. Si los pueblos no están listos, no podemos imponerles ni siquiera el bienestar, porque si no están listos, o lo rechazan o hacen mal uso de él. Y ahí es que trae, por ejemplo, el caso que Víctor señala, las ayudas, que es un bienestar que se dan después de un huracán o después de un terremoto o un desastre natural, en muchos de los países es sorprendente que haya personas que se las roben. ¿Y qué quiere decir eso? Que aún el bienestar, cuando se trata de imponer, de llevarlo allí, porque en ese momento la gente está desesperada, en vez de hacer buen uso de él, muchas veces se hace mal uso. Así que en ese aspecto, la realidad histórica muestra que donde se intentó implantar el comunismo, no se logró la supuesta sociedad sin clases, sino que se crearon unas jerarquías burocráticas y unos privilegios para una élite dirigente. No podemos decir que son totalmente comunistas, pero tampoco son capitalistas. Y por eso es que vemos que ese sistema, interesantemente, ha sido lo suficientemente moldeable para evolucionar desde ese comunismo original de Marx a algo más moderno, más moldeable, más flexible, que permite el desarrollo empresarial, que permite el desarrollo de la iniciativa privada, pero todavía con el control del Estado.
Sin embargo, el capitalismo se ha movido primero de un estado que permitía que todo fluyera por la libre a un momento dado, como vio el crecimiento del comunismo, adoptó del comunismo ideas como el seguro social, ideas como protección de programas de vivienda, adoptó programas de salud, adoptó programas de alimentación suplementaria, etcétera, para de alguna manera no quedarse atrás cuando lo comparaban con los sistemas comunistas y socialistas. Pero con el tiempo, ese sistema capitalista empezó a ser impactado por una ideología que se llama el neoliberalismo y que cree que el Estado no está para hacer esas cosas, y están volviendo a un sistema donde el Estado se está deshaciendo de esas instituciones, y vemos como ahora mismo, por ejemplo, en los Estados Unidos, que es el ejemplo más cercano que tenemos, se está desmantelando el sistema de educación federal. Y podemos decir, sin decir que eso sea bueno o sea malo, pero es una acción donde el Estado a nivel federal no quiere meterse en eso y le va a dejar eso a los respectivos estados ya en la base de la Unión. También vemos que se está privatizando las diferentes instituciones. En el caso de Puerto Rico, se privatizaron los hospitales, se ha tratado de privatizar las escuelas, se han privatizado servicios en diferente orden. Había hoteles que eran propiedad del Estado, se privatizaron y así por el estilo. Desde una perspectiva espírita, el ideal, hablando del comunismo, el ideal de fraternidad y de equidad total puede resonar con la idea de una gran familia humana. Así lo promulgó Joaquín Trincado a través de la Comuna de Amor y Ley. Sin embargo, el espiritismo no concibe la igualdad forzada que ignore el libre albedrío y el derecho a la iniciativa propia. Repito, porque esto es crucial, a pesar de que nos suene lo lindo, que suene todas estas cosas, el espiritismo no concibe la igualdad forzada. Usted no puede forzar a las personas a que sean iguales porque en esencia no lo son. Como espíritus no somos iguales. Y que esa igualdad forzada ignore el libre albedrío. ¿Por qué? Porque si usted tiene la capacidad para ser más exitoso, hay que darle el derecho de que lo sea. No en detrimento del otro, pero si tiene la oportunidad de hacer una aportación grande, hágala. Y el derecho a la iniciativa propia. O sea, que más que imponer un sistema, por bueno que éste sea, se trata de que los implicados aprendan a crearlo, a valorarlo, a desarrollarlo y a mejorarlo continuamente. Por eso los valores de fraternidad e igualdad no pueden expresarse en las leyes y en las constituciones si antes no han germinado y quedan grabados en el alma de los espíritus que están escribiendo esas constituciones. ¿Por qué? Porque aunque lo hagamos, van a seguir siendo letra muerta, que ante cualquier crisis quedan borradas y sustituidas por las pasiones que imperan en cada generación. Es decir, que los que montaron este sistema comunista se dieron cuenta de que había unas cosas que no funcionaban y en la marcha fueron flexibilizando, y por eso podemos estar de acuerdo o no con Rusia, pero ante la situación de haberle puesto todas las sanciones que se le pusieron, contener todos los países mandándole armas a un país y ellos dando la pelea ahí, todavía su economía, en vez de debilitarse, ha dado síntomas de crecer. Y en el caso particular del gigante asiático, pues vemos que ha estado creciendo ininterrumpidamente cuando muchos de los países del mundo tienen la economía estancada o de alguna forma no han podido moverse y han retrocedido. La experiencia encarnatoria implica merecimiento, esfuerzo personal, implica responsabilidad. Eso no puede anularse de lo que es la diversidad de talentos, vocaciones
ni la pluralidad de caminos evolutivos. Por lo tanto, es una utopía el tratar de que las cosas se acomoden a la agenda de los gobernantes, independientemente de las buenas intenciones que estos puedan tener, pues las mayorías mandan, aunque estén equivocadas. Por eso es por lo que se hace tan difícil poner de acuerdo a tantos espíritus con tantas agendas diferentes. Serán ellos los que en consenso democrático con los gobernantes manejen la agenda económica de su país y serán los responsables del éxito o del fracaso de esta. Además, la imposición de un sistema único sin respeto a la libre conciencia va contra la ley de libertad defendida en la codificación. Eso es así porque para que el libre albedrío funcione, la persona tiene que escoger con plena conciencia de lo que está haciendo. Luego será responsable por los resultados de su acierto o de su desacierto. Vamos ahora a entrar dando por cerrado el sistema comunista, y como bien mencionó Víctor, al final vamos a conversar más detalladamente sobre estas cosas, lo que a ustedes les preocupe. El otro sistema es el sistema que no es tan definido como el comunista, el socialista y el capitalista. Estos son unos sistemas que son como híbridos, si lo podemos llamar así, que es el sistema socialdemocracia o lo que le llaman la tercera vía. Ese sistema intenta conciliar la propiedad privada y la economía de mercado con una importante red de protección social en el campo de la educación, en el campo de la salud y en el campo de la seguridad social, garantizándolas. Desde el punto de vista espírita, es un paso en la dirección de equilibrar la iniciativa privada y el compromiso con el bien común, aunque sigue enfrentando el reto de la desigualdad y de la corrupción. Otro sistema que también abunda es la economía cooperativa, cooperativista o solidaria. Este sistema apunta, y nosotros lo conocemos, a la participación activa de los trabajadores en la gestión y en la propiedad de los medios de producción. Son cooperativas de empresas de autogestión donde, por ejemplo, los socios son los dueños del capital y se lo prestan entre ellos. Los socios son los dueños de la fábrica, trabajan en ella y al final la ganancia de la fábrica revierte en beneficio a los obreros y a los socios que con su capital montaron ese medio de producción. Esas experiencias de producción colectiva y democrática pueden sintonizar muy bien con la ley de sociedad y con la solidaridad. Sin embargo, requieren de un elevado nivel de madurez y compromiso ético por parte de los participantes. ¿Por qué? Porque el cooperativismo que tenemos en Puerto Rico, como está manejado por capitalistas, es como si usted tuviera el cabro velando las lechugas. Y yo fui presidente del comité educativo de una cooperativa, luego fui presidente del comité educativo de otra cooperativa y 20 y pico de años después regreso a ser presidente del comité educativo de la primera cooperativa y quedé espantado con lo que vi allí. ¿Por qué? Porque cada vez se les quiere informar menos a los socios con tal de avanzar en las asambleas. Y si pudieran ser asambleas que le envíen a usted un papel a la casa para que usted se lo lea y que escriba sí o no y ya, porque parecería que le molesta interactuar con los socios. Y eso duele, porque eso no es un sistema que está hecho por máquinas, está hecho por seres humanos. Y cuando uno va allí, ese mallete va a 80 millas por hora y si eso es aprobado y vámonos, y le reparten el desayuno, lo que sea, y se va todo. Ah, porque esto es informativo, no es deliberativo y cada vez hay menos deliberación. Y eso duele. ¿Por qué? Porque lo ideal es que el socio, aunque se tome su tiempo, si ha estado un año sin verle
a los que están administrando su empresa cooperativa, cómo es que lo van a despachar allí y vámonos y por aquí, todo con un apuro y una cosa. Eso como que no cuadra. Eso es una. Y lo otro, que es la crítica mayor que yo le hago a este sistema cooperativo, es que es un sistema que está a contrapelo, porque tan es así que cuando la Autoridad de Energía Eléctrica, por ejemplo, en Puerto Rico, y ahora está de boga, era eficiente, tenía capital y era un negocio lucrativo, a nadie se le ocurrió hacerlo una cooperativa. Pero cuando se vio al borde de la quiebra, todo el mundo clamaba porque la hicieran una cooperativa. ¿Y cuál es el mensaje detrás de esto? Y esto ha sido no solamente con esa agencia, eso ha ocurrido con Fábricas 936 cuando se cerraron. Vamos a hacer las cooperativas y todo el mundo, vamos a hacer las cooperativas. ¿Y sabe cuál es el mensaje que hay detrás de eso? Que nosotros no estamos dispuestos a distribuir la riqueza cuando abunda, pero sí estamos dispuestos a repartir la desgracia y la quiebra. Y eso demuestra egoísmo. Eso demuestra egoísmo, porque solamente estamos dispuestos a unirnos ante la desgracia para compartir el fracaso, el sufrimiento, el dolor, todas las cosas que nos hacen daño. Pero cuando las cosas van bien, cuando hay dinero en abundancia, cuando hay éxito, cuando las empresas están bollantes, no, eso lo quiero para mí. No estoy dispuesto a repartir en este momento. Vamos a hacer una cooperativa. Muchachos, tú sabes todo lo que yo le estoy sacando a esto. Ahora, cuando entra la desgracia, ahí sí estamos dispuestos. Así que este sistema es buenísimo. Es un sistema, como lo pueden ver aquí, está a tono con la ley de sociedad y la ley de solidaridad. Pero el problema es que cuando usted le entrega unas pocas de lechugas al cabro para que las reparta, muchas veces el cabro pues va a su condición original y lo que hace es que en vez de repartirla, se las come todas. También otro sistema que está emergiendo o del cual se está hablando es del capitalismo regulado o del capitalismo inclusivo. Estos son temas nuevos que están surgiendo en las universidades en lo que sería teoría económica. No son nuevos, pero no están tampoco de boga por ahí accesibles. Ese sistema del capitalismo regulado o del capitalismo inclusivo reconoce las fuerzas del mercado, pero con regulaciones estatales claras y políticas activas para reducir la desigualdad, los impuestos progresivos, los subsidios a la educación, la salud universal, etcétera. Cuanto más participe la comunidad en esas regulaciones y se promueva la ética empresarial, más se acerca a la visión de un sistema con responsabilidad social. Decir que ahora se está buscando esa responsabilidad social porque los sistemas capitalistas en ocasiones se están apartando por consecuencia del neoliberalismo de esas situaciones y lo que hacen es, espérate, el neoliberalismo no está funcionando, vamos a volver a la responsabilidad social, porque después de todo, ¿cómo es que si usted elige un gobierno, es para que gobierne, no para que le dé su responsabilidad a la empresa privada para que la asuma? No, la empresa privada puede asumir ciertas cosas, pero usted no le puede soltar la salud de la gente así porque sí a la empresa privada y usted no regular. Por eso es que aquí el capitalismo que están promoviendo es un capitalismo con responsabilidad social. Cuando uno escucha, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que el capitalismo por excelencia, a personas como don Bernie Sanders y otros más, uno escucha algunas cosas que se parecen a este concepto. Vamos a hacer ahora una síntesis final para entrar a la conversación a la luz del espiritismo y vamos a señalar unos puntos. Número uno, resumiendo, ningún sistema es perfecto. Cada uno representa un paso influido por la evolución histórica y moral de las sociedades. La humanidad, según la ley de progreso, está en aprendizaje constante.
Número 2, hay un equilibrio entre la libertad y la solidaridad. Para el espiritismo, la libertad individual y la responsabilidad social no se excluyen entre sí, sino que deben integrarse. Vamos a ver cómo el Estado puede asumir esa responsabilidad social, pero sin quebrar la libertad individual. Número 3, primacía de la caridad y la justicia. Tanto en la individual, que es la propiedad privada o estatal, como en lo colectivo, que son los modelos de mercado, la planeación central, la explotación y el egoísmo son contrarios a los principios espíritas. Número 4, aptitud moral de los individuos. El éxito o el fracaso de un sistema depende en gran parte de la altura moral de quienes lo implementan o lo implantan. Un capitalismo con empresarios caritativos y justos se acerca más al ideal espírita o cristiano que un socialismo formal corrompido por intereses autoritarios y viceversa. Por eso, la educación libre de dogmas sigue siendo el mejor mecanismo para elevar el grado moral de los ciudadanos, de manera que estos obtengan el mejor provecho que cada sistema le pueda aportar. Número 5, trascender la forma. Si bien las estructuras y las leyes son relevantes, el espiritismo considera que la transformación de la conciencia es clave. La forma económica debe reflejar una sociedad más fraterna y esto se logra cuando el ser humano evoluciona moral y espiritualmente. Es decir, que podemos ser pobres y felices espiritualmente y podemos ser ricos e infelices espiritualmente. Concluyendo, al conocer las particularidades de cada sistema económico, del capitalismo, el socialismo, el comunismo y los modelos mixtos o alternativos, podemos entender mejor por qué las estructuras actuales presentan los problemas y los potenciales que describimos en el análisis previo, como la desigualdad, las migraciones, la crisis medioambiental, las tensiones laborales, etc. Desde la luz del espiritismo se reitera la prioridad de la ley moral por encima de la simple convivencia económica. Esto implica fomentar la fraternidad, la solidaridad, la justicia y la caridad como pilares de una economía que sirva al auténtico progreso material y espiritual de la humanidad y que no sea una mera pantalla para conseguir, como decía Pepe Mojica, cacharros y cosas que nos mejoren la comodidad, pero que no enaltecen nuestro espíritu. Luego de esta aproximación sistemática, podemos retomar la exposición ya planteada en la conferencia anterior para profundizar en cómo estos desafíos contemporáneos, entiéndase los BRICS, la inteligencia artificial, la Agenda 2030, las migraciones, etcétera, se relacionan directamente con la necesidad de elevar el nivel moral de la colectividad en sintonía con los postulados de los espíritus superiores. Para el espiritismo, ningún sistema es perfecto en sí mismo, pues todos dependen, como hemos señalado, de la altura moral de quienes lo implantan. Sin embargo, se pueden encontrar elementos más o menos afines a la visión espírita y de la misma forma aspectos que se alejan de ella. A continuación se ofrece una reflexión más sintética. Sistemas que se acercan más a los principios espíritas. Pues fíjese qué interesante. Los modelos mixtos o socialdemocracias con fuerte sensibilidad social. ¿Por qué? Porque combinan la libertad individual en la iniciativa privada y la propiedad con una política activa de protección social de los desvalidos y demás, y una reducción de las desigualdades en el campo de la salud, la educación y oportunidades para todos. Bien interesantemente, que ese que es uno de los conceptos emergentes es el que aparentemente más afina con la filosofía espírita. Así que no estamos diciendo que se va a tener éxito, pero el hecho de que haya surgido y el hecho de que sea de los que más está afinando con la filosofía espírita es un rayo de luz y nos muestra que aparentemente a nivel social o aunque sean los pensadores de la universidad, vamos en la ruta del progreso.
¿Cómo está en sintonía este sistema? Bueno, con la ley de justicia y caridad, porque procura que nadie sea dejado al margen, protegiendo sus derechos básicos. Con la ley de libertad, porque permite la creatividad, tomando en cuenta la diversidad de talentos que existe entre los espíritus, sin caer en un control excesivo. Y que tiene equilibrio, porque promueve la responsabilidad social, por un lado, de los más favorecidos, bien, a través de los impuestos progresivos, subsidios, políticas de inclusión, reconoce que la riqueza tiene una función social. Eso no se había dicho en ningún sitio. La riqueza, según este sistema, tiene una función social. La economía solidaria o el cooperativismo es el otro sistema que más afina con la filosofía espírita. ¿Por qué? Porque propicia la participación directa de los trabajadores en la gestión y en el reparto de utilidades, fomentando la cooperación por encima de la competencia egoísta. ¿Cómo sintoniza con el espiritismo? Bueno, sintoniza con la ley de sociedad, pues que la interdependencia humana se canaliza a través del trabajo conjunto, de la ayuda mutua y también del hecho de que la filosofía cooperativista, cada socio es un voto y que todo está en función de lo que cada socio aporta. Con la ley de amor y caridad, porque la propiedad y los beneficios son compartidos de una forma más equitativa, reduciendo las desigualdades y promoviendo la dignidad de todos. En la práctica, todos esos modelos más inspirados en los principios de equidad, respeto a la libertad, a la solidaridad y la cooperación son los que mejor encarnan los valores espíritas. Se asemejan estos sistemas a lo que a veces se denomina como un capitalismo con rostro humano. Esa frase es interesante. Capitalismo con rostro humano. Eso es lo que estos sistemas están promoviendo. O sea, una socialdemocracia con alta conciencia moral o a formas de cooperativismo, siempre y cuando sean guiados por la ética y el compromiso de sus integrantes. ¿Qué sistemas se alejan de los principios espíritas? Pues el comunismo aplicado de manera totalitaria. ¿Por qué? Porque en teoría busca la igualdad absoluta y la abolición de las clases sociales, pero en la práctica histórica muchas veces tiende a anular la libertad individual, lo que está en contra de la ley de libertad, impone un control estatal rígido, lo cual cercena la iniciativa personal y a veces deriva en represión y escasez, instalando nuevas élites burocráticas que perpetúan la desigualdad, aunque con otro nombre. ¿En qué tiene un desfase con el espiritismo? Bueno, en que el espiritismo valora la justicia social, pero no anula la diversidad de talentos, los méritos y las libertades de los diferentes individuos. Sin libertad y sin responsabilidad individual, la evolución moral se ve obstaculizada, porque usted no puede ser responsable por lo que no le han dado la oportunidad de responder. Y de los que más se aleja es el capitalismo salvaje o extremo. ¿Por qué? Porque cuando el afán de lucro prevalece sin regulación y sin escrúpulos, se generan fuertes desigualdades, explotación laboral, consumismo desmedido y daño ecológico. Por eso vemos que cuando usted necesita establecer una fábrica que contamina mucho, en vez de hacerla en su país, se va y la hace allá en la India o va y la hace allá en Bangladesh, porque allá no hay reglas ambientales y entonces termina contaminando y generando problemas allá. Pero como la justicia no se queda con nada de nadie, parece que se le olvidó que el planeta daba vuelta y lo que se evapora allá termina cayendo acá y tarde o temprano lo que el planeta viene siendo un organismo gigante que no importa en qué punto de esa esfera usted presione, las consecuencias se pueden dar a grandes distancias. Y, por ejemplo, los que vivimos en el Caribe, lo menos que nos imaginábamos es que lo que recibimos acá en forma de huracanes son las nubes o el agua que se evaporó en el centro de África, en la parte de lo que sería el Ecuador africano.
Así que de allá de tan lejos viene acá y vienen polvos del desierto de Sahara acá y vemos que del Pacífico llegan a México, etcétera, etcétera. Así que ahora no ese extremo salvaje de hacer lo que nos da la gana en otro lado, pero que no lo hacemos en nuestra casa, ahora vemos las repercusiones que eso tiene. Así que ese capitalismo salvaje se aleja de la ley de caridad, se aleja de la ley de justicia, porque la acumulación de capital en pocas manos, sin compromiso con el bienestar colectivo, reduce la dignidad de muchos seres humanos a mera fuerza de trabajo. Por eso cuando se refieren a las personas como la fuerza laboral, en principio eso lo entendemos, pero estamos quitándole el rostro a los seres humanos que hacen el papel de fuerza laboral. El egoísmo extremo es la antítesis de los principios de fraternidad universal y de ayuda mutua. Por eso es que ese sistema pues tiene tantas antagonismo con las leyes del espiritismo. Conclusión general, el factor humano es esencial. Un capitalismo con empresarios y ciudadanos altruistas, justos y conscientes puede ayudarnos a hacer una transformación de la sociedad. Pero si son personas egoístas, lo que hacen es daño al progreso social. El espiritismo no canoniza un sistema en particular, sino que resalta la necesidad de que todos estén permeados por la ley moral de justicia, solidaridad, amor y caridad. Los sistemas mixtos o cooperativos parecen ser los más propicios para llevar a la práctica los valores espíritas, siempre y cuando haya voluntad moral y mecanismos que promuevan la participación, la transparencia y la justa distribución de oportunidades. Pues un cooperativismo dirigido por capitalistas a ultranza es, como dijimos anteriormente, el cabro velando las lechugas. Por lo tanto, tiene que permearse de ese valor social. Hace poco estuve viendo los principios de la Liga de Cooperativas y eran extraordinarios porque van hacia la sustentabilidad, hacia la solidaridad, hacia el desarrollo de las comunidades. Pero cuando usted va a esas juntas de directores y le dice que vamos a ayudar a esa comunidad para que se desarrolle, no, 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 porque tenemos que estar pendientes de repartir regalos en la asamblea. Y ya usted, no quiero entrar más en esa historia porque me enerva. En definitiva, ningún sistema etiquetado bajo un solo nombre garantiza la conformidad con el ideal espírita. Más bien, el verdadero progreso exige elevación moral de los individuos que conforman la sociedad, de modo que las instituciones y las leyes, sean cual sea el modelo económico, reflejen y promuevan la fraternidad, la libertad responsable y la justicia universal. Hasta ahí la presentación. Y ahora, pues, Víctor, abre la micrófono a la conversación como tú entiendas. ¿Me oyen? Abrimos los micrófonos y vamos a ver quién tiene las primeras dudas. Me alegra que hayas traído esto de los sistemas mixtos, donde se integran elementos de unas y otras visiones, porque todavía, como bien tú dijiste, no estamos todos los espíritus y posiblemente a la misma luz del espiritismo establece que los espíritus están en distintos grados de evolución y que hay distintos mundos y que uno supone que los distintos mundos tendrán tipos distintos de poblaciones y que son integradas y que si algún día logran establecer un mundo con un mayor de gente, con un nivel o de espíritus encarnados, con un mayor grado de amor, de moral, de ética y desarrollo espiritual, puede hacerse un sistema posiblemente más justo, más justiciero, más amoroso, donde la gente pueda entonces disfrutar de los bienes comunes. Mayra, ¿cuál es tu planteamiento? Tres pensamientos. El primero, felicidades. Me encantó muchas veces la presentación de hoy. ¿Ok? Clara, al grano y en lenguaje que todos nosotros podíamos entender. Así que, de nuevo, felicidades. Gracias. Segundo, de los modelos expuestos, el que yo entiendo que tiene más futuro es precisamente el modelo cooperativista. Lo único, y es el tercer punto, que para que no degenere
como han degenerado o degeneran los demás sistemas económicos sociales, es poner unas limitaciones. Por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, las cooperativas, yo le pondría las siguientes limitaciones. Primero, ningún préstamo puede ser mayor de $1 millón. El problema con ellas es que ahora algunas de ellas andan haciendo préstamos de $5 millones. Y eso atrae otra clase de inversión, otra clase de propósito y otras tentaciones. Lo segundo, no permitiría que nadie acumule acciones en la cooperativa. No pueden ser más de cierto número de acciones con cierto valor monetario. ¿Okay? Eso es bien, bien, bien importante, porque si no, termina siendo la cooperativa estando en manos de unos pocos. ¿Okay? Tercero, las inversiones tienen que ser exclusivamente para negocios pequeños, negocios en formación, donde esté claramente que la cooperativa no puede proveer más del 50% del capital necesario bajo ninguna circunstancia. Y tiene ya la limitación del $1 millón, pues estamos hablando de que ahí tienen el primer $1 millón, puede ser un $1 millón aparte de los que están haciendo el negocio. Y tercero, la distribución de la ganancia tiene que ser equitativa. Ok, nada, eso era un comentario ahí. Gracias, Gregorio, de verdad lo estoy disfrutando. Adelante, Gregorio, tus comentarios sobre estos planteamientos de Guillermo Sosa de Jesús. Como no, muy, muy acertados. El cooperativismo, como todos sabemos, digo, no pretendo que todos lo sepan, pero debo ampliar el concepto porque el cooperativismo puede ser de casi cualquier área de la economía. El que está hablando Guillermo, pues es el de ahorro y crédito, que es el más que existe aquí porque fue el primero que surgió y ha sido el que más apego ha tenido, pero existe el cooperativismo desde cooperativas de camioneros, cooperativas funerarias, se puede aplicar a casi cualquier cosa. Lo que él plantea, yo coincido en que muchas veces con el limitado capital que tiene el cooperativismo con respecto a la banca convencional, sería más saludable ayudar a la autogestión y a los negocios de emprendimiento pequeños, que son los que precisamente la banca convencional no atiende, en vez de estar ocupando el campo que ya la banca tiene para ocupar, que son los grandes negocios. Pero muchas veces cuando la mismo ente, porque el que está hasta cierto punto descarrilando ese concepto es el ente regulador. Y es que las cooperativas tienen un ente regulador por ley en Puerto Rico que la legislatura es la que le da esa figura. Antes era el inspector de cooperativas, ahora pues se llama COSEC, que es un programa de seguros. Y ese programa, desde ahí bajan los lineamientos y a veces le ponen unas restricciones a la cooperativa para que la cooperativa no pueda competir con la banca. Y es que precisamente ese ente regulador está formado por banqueros. Entonces, ahí volvemos otra vez a la frase de los cabros velando las lechugas. Ese grupo le puso tantas cortapisas a las cooperativas para poder otorgar un préstamo que donde trataron de matarlas fue que le dieron mayor aire. Y fue que al ponerle tantas restricciones, los préstamos que estaban dando las cooperativas eran tan sólidos que cuando vino la burbuja inmobiliaria, las cooperativas no tuvieron problema. Sin embargo, la banca se fue por el chorro, como dicen. Y en ese sentido es que las cooperativas han podido soportar, porque cada vez que las hacen, las restringen más, pues los préstamos son más seguros. Pero por otro lado, esa parte de la función social lamentablemente se ha quedado corta. No han podido
percolar otros intersticios sociales donde se pudieran ubicar. Y tenemos también en estos momentos, yo quiero singularizar que la persona que está dirigiendo en estos momentos la liga es una persona que me consta de propio y personal conocimiento que es bien intencionada y creo que es un espíritu que trae su luz. No es cualquier funcionario. Si quieren conocerlo, conózcanlo por su cuenta, pero hay cosas que uno puede percibir en su persona que no es común encontrarlo en los otros funcionarios. Ojalá y no se dañe o no lo dañen en el camino. Pero el cooperativismo, en síntesis, resumiendo, pues no se circunscribe a la parte de ahorro y crédito, pero el de ahorro y crédito tiene o sería saludable que tenga esas cortapisas que le está señalando Guillermo, porque en un momento dado se puede ir de las manos y convertirse en una banca mal supervisada y el cooperativismo no está entrando en las generaciones jóvenes. Usted va a las asambleas de las cooperativas y lamentablemente lo que parece es una asamblea de una égida. No ha logrado percolar, a pesar de que ha habido cursos de cooperativismo en las escuelas, porque esos cursos no son vinculantes. Y cuando usted llega al momento de la verdad, ese muchacho no, por alguna razón, las cooperativas no han logrado, ni siquiera con los concursos de oratoria que dan algunas de las instituciones como Seguro Múltiple, de atraer a esa juventud para que entren a la junta de directores y empezar a renovarla y que se elimine ese pasimizón, donde cuando yo termino mis 3 años en la junta de directores, me paso al comité educativo, ahí paso 1 año o 2 en lo que pasa, lo que dice la ley, para luego volver otra vez a la junta y usted ve que terminan a veces saliendo de la junta para la funeraria más cercana. Y en eso pues hay que también ver que necesitamos una recarga de esos espíritus que están llegando jóvenes para que se entren en estos sistemas y empiecen a tomar parte en ellos, porque después de todo nosotros no podemos seguir tomando decisiones sobre aspectos sobre los cuales nosotros no vamos a trabajar, porque no lo vamos a vivir inmediatamente, sino posiblemente en la próxima existencia. Pero debemos ser cuidadosos de dar esa participación y ese espacio a las nuevas generaciones que se levantan. Víctor. Muy bien. Gracias, Gregorio, gracias. Tenemos aquí un planteamiento de Juan R. Maldonado. Juan, ¿qué tienes que tú plantear? ¿Y qué pregunta? Quizás si algunas también. Adelante, Juan. Sí, buenas noches y antes que nada felicitar a Gregorio por esa exposición tan amena y tan completa. Tengo una observación y una pregunta. Primero la observación. Inclusive por la definición que Gregorio da, me da la impresión que el concepto cooperativista aparenta estar en contradicción con el capitalismo. El capitalismo basándose en la competencia, no parece ser la antítesis de la cooperación, aunque obviamente los capitalistas cooperan entre sí en muchas ocasiones, usualmente pues para garantizar sus ganancias particulares, pero parece ser que en una sociedad donde la economía fundamental sea capitalista, el cooperativismo, si tiene un espacio de movimiento, va a estar limitado. Inclusive aquí en Puerto Rico, la mayoría, me parece que Guillermo lo señaló en algún momento, perdón, no Guillermo, Gregorio, las cooperativas son usualmente de ahorro y crédito. Hace muchos años atrás, alrededor del 1985 al 87, cuando me mudé a los Estados Unidos por un tiempo, yo pertenecía a una cooperativa que no era una cooperativa de ahorro y crédito, era una cooperativa de servicios, era una imprenta. Y me acuerdo lo difícil que fue conseguir
no tanto la orientación de la Liga de Cooperativistas, sino cumplir con todos los requisitos. Y de hecho nos comentaron, recuerdo que nos comentaron, creo que en aquella época no existía ninguna cooperativa que ofreciera los servicios de imprenta. O sea, nada, eso como un comentario. La pregunta que tengo es que, por lo que señaló Gregorio, me dio la impresión de que, quizás me equivoqué, pero que el planteamiento era que la economía de Rusia o de la Federación Rusa en estos momentos es una economía o socialista, y no lo es. O sea, la Unión Soviética desapareció en el 91 y Rusia en la actualidad es un país fundamentalmente capitalista. No sé si eso fue lo que Gregorio dijo. Si no fue, pues lo entendí mal. Y nada, y ese era mi planteamiento. Gracias. Adelante, Gregorio. Sí, con respecto a lo de las cooperativas, obviamente tienes toda la razón. Aquí el cooperativismo que más auge ha tenido sigue siendo el de ahorro y crédito, porque la gente lo más que necesita es el dinero y por tradición eso viene desde las cajas aquellas de principios de siglo y la sociedad de amigos y demás. El cooperativismo no quiere decir que él tenga la exclusividad de lo que es la cooperación, porque como bien señalaste, los ricos cooperan entre sí y compran acciones en sus sociedades y en sus corporaciones de la misma manera que lo hacen los cooperativistas, pero con la diferencia de que allá el que más capital arriesga, ese es el que tiene el mayor control o la mayor peso en las votaciones. En el caso del cooperativismo, no importa cuánto capital tenga la persona en acciones, cada socio es un voto. Por lo tanto, parte de esa igualdad. En cuanto a lo de la Federación Rusa, nos estamos refiriendo a cómo estaba en su momento. Obviamente ya, por eso mencioné, que ha ido desapareciendo de ese sistema y ha ido evolucionando a un sistema capitalista, pero no exactamente como el que nosotros tenemos, porque tiene unas estructuras que obviamente no, por lo menos yo no las conozco a la saciedad, pero que le dan una libertad al Estado de manejar ciertas cosas diferentes a como están en muchos de nuestros países, donde pues tenemos que ir al pueblo para que apruebe ciertas cosas, etcétera, etcétera. En el caso de China, pues también tiene un sistema con el único partido único y demás. O sea que lo que tenemos ahora allá todavía sigue en evolución. No creo que ellos han terminado de montar su sistema. Cada día sorprenden cosas nuevas que llegan y lo que tenemos acá en los Estados Unidos y lo que tenemos en algunos de los países de América se pasa oscilando entre un sistema con responsabilidad social y vuelve al neoliberalismo donde le soltamos eso a la empresa privada. Y por eso ha tenido sus altas y sus bajas dependiendo de quiénes son los que gobiernan. Hay un síndrome que los economistas le llaman el síndrome de Doña Florinda. Y está bien interesante porque es el síndrome se refiere a Doña Florinda, la de la vecindad del Chavo. Y se refiere a que muchas veces el pobre, cuando está en la situación más adversa, compra el discurso socialista porque eso lo va a empoderar y lo va a ayudar a salir de la pobreza. Pero una vez ese sistema, con la ayuda del pobre, gana las elecciones, gobierna, mejora el sistema económico, ese pobre llega a clase media y una vez es clase media, llegan los de la clase alta y le dicen, no te conformes con ser de la clase media, si tú puedes ser de la clase alta. Y entonces compra el discurso de la clase alta, vota en contra de lo que lo llevó a donde estaba
y termina entonces cayendo otra vez en la rueda de abajo porque no le cumplen, y por eso esos sistemas se alternan. ¿Y por qué le llaman el de Doña Florinda? Porque Doña Florinda, a pesar de ser pobre en la vecindad del Chavo, siempre estaba considerándose que ella no formaba parte de esa chusma. Y por eso le decía al hijo, no te juntes con esa chusma. Y los economistas compraron ese mensaje, y a ese alta y baja que hay de los sistemas con mayor influencia socialista, para luego volver a caer en ese capitalismo extremo, le llaman muchas veces el síndrome de Doña Florinda. Así que en el caso de lo que estamos hablando esta noche, pues estos sistemas siguen evolucionando, y creo que cada uno va a tratar de hacerlo mejor para vendérselo a otros países, tratar de hacer alianzas y buscar la manera de aumentar su influencia en lo que es la esfera mundial. Muy bien. Josefina Rojas, que tiene aquí de Arecibo, que tiene aquí aquí una pregunta o un planteamiento que hacer. No sé, adelante, Josefina. Buenas noches, saludos, Goyito. No, a mí me ha fascinado las conferencias que tú has dado, porque siempre he estado ligada también en parte al cooperativismo. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la escuela elemental e intermedia, aquí en Garrochales, había una cooperativa en la escuela, que yo llegué a ser tesorera también de esa cooperativa. O sea que desde niña yo vi eso en las escuelas. Yo ahora mismo no sé si eso lo hacen. Y luego después estuve en una cooperativa de una compañía que era privada, alemana, que yo trabajé, y también hicimos una cooperativa de los empleados, y yo también participé como secretaria. O sea que me ha gustado siempre eso, y siempre estoy en una cooperativa, pero pienso que en parte eso que él menciona de la forma que están las cooperativas funcionando es también responsabilidad de los socios. Porque yo soy una que pues no voy a las reuniones ahora mismo. O sea, no me mantuve después que uno pues empezó a tener familia y todas esas cosas, pues se envuelven en otras cosas. Pero siempre la cooperativa me ha dado un buen servicio. Así que te felicito porque esas conferencias han sido excelentes. Muy bien, gracias, Josefina. Y yo creo que lo excelente está también no solamente en entender estos principios cooperativistas y cómo se diferencian de los otros sistemas económicos y sociales en los cuales vivimos, sino que ha hecho un engarzamiento con los principios espiritistas, y viendo uno la relación que hay en el desarrollo evolutivo del ser, como lo vislumbra el espiritismo, y cómo ese ser puede tener una mayor justicia social en la medida en que va desarrollando su concepto de la espiritualidad y la cuestión del sentimiento común y la responsabilidad social como parte importante de esa evolución espiritual. Y eso es importante, que ese vínculo se haya hecho, porque muchas veces las personas dicen, de hecho, me preguntaron a mí, Víctor, y cuando este tema de espiritismo y sociedad, ¿qué temas van a tratar ahí? Bueno, los temas que se relacionan con el espiritismo y que muchas veces en las escuelas espíritas no los tocan, porque los ven como que están alejados, desligados del concepto de la evolución espiritual del ser. Pero no, vemos que sí, y que tanto en los textos de la codificación espírita de Kardec, como los de Trincado y como los de otros pensadores, y aquí puertorriqueños espíritas que han venido a lo largo de la historia, han estado insertos en los movimientos cooperativistas y son espiritistas y han participado por plena conciencia de su desarrollo espiritual y de esa filosofía que han estudiado, que ven la importancia de ese elemento en nuestras sociedades. Mayra Torres. Nada, lo que quería era comentar que a lo que hacía referencia en cuanto al síndrome de Doña Florinda, es algo a lo que hace referencia Pepe Mujica en muchos de sus mensajes, y es uno que dice que el peor enemigo de un pobre es otro pobre que se cree rico
y defiende a quien los hace pobres a ambos. Muy bien, excelente. Eso era lo que quería traer porque es exactamente lo que estaba explicando él. Y le felicito al igual que a los compañeros, muy agradecida, muy completo y muy explícita su presentación. Gracias. Muy bien. Sí, de verdad que lo ha resumido magistralmente, porque es que Pepe es Pepe. Haciendo un paréntesis con lo que señaló Josefina, quiero indicar que sí existen las cooperativas juveniles, pero para que ustedes tengan una idea, las cooperativas juveniles vendían dulces, frituras y diferentes cosas en la escuela, porque lo importante era que el estudiante pasara por la experiencia de tener administrar y manejar una primera empresa, porque esos estudiantes tenían que reunirse en asamblea, tenían que elegir una junta de directores, tenían que dominar el procedimiento parlamentario para que hubiera respeto en el debate de las ideas, tenían que hacer análisis económico, tenían que hacer compras, nombrar un gerente, tener un empleado allí en la cooperativa que la corriera y al final del año hacer una asamblea, sacar cómputo de lo que generaba esa cooperativa y pagar dividendos por lo que generaba esa cooperativa. Ese es el ejercicio fraternal que tenía que hacer ese estudiante en su primera experiencia de negocio, que fuera cooperativa, que fuera fraternal, que fuera solidaria. Eso era valiosísimo. Pero ¿qué mató a esas cooperativas juveniles? Mire qué sencillo. Vamos a coger un ejemplo, la de mi pueblo. Pues en la de mi pueblo de Lares, que yo colaboré en algún momento, en algún aspecto, esa cooperativa no se le permitía, de acuerdo a las reglas del Departamento de Educación y el programa de alimentación, que vendiera comida chatarra, ni que vendiera dulces, ni que vendiera nada. Cuando vino a ver y usted le quita del inventario de una cooperativa, de lo que un estudiante compra, un estudiante, no estamos hablando de un ciudadano, porque ni modo que los estudiantes fueran a la cooperativa juvenil a comprar ajo, a comprar habichuela, a comprar pescado o a comprar vianda. Pues tenían que comprar alimentos elaborados y lo que tenían acceso a vender allí, pues eran muchas de estas cosas. Pues mire, no se le permitió y la cooperativa, cuando buscó dentro de su inventario, pues que iba a vender. Y fue hasta que se fueron prácticamente a la quiebra. Pero sin embargo, la verja de la escuela, y lo pueden constatar, al frente de la escuela hay una cooperativa de farmacia y hay un roto en la verja y ahí llega una persona de la calle y tiene un cajón y allí vende todos los dulces, todos los refrescos y todas las cosas que la cooperativa no podía vender. Si bien es cierto que tenían algo de razón en lo que estaban planteando, hacer más papistas que el Papa, lo que hicieron fue que en vez de matar las pulgas, terminaron matando al perro. Y eso pues es algo que no debiera ser. Y cerrando, el padre del cooperativismo en Puerto Rico se llama Rosendo Matienzo y Cintrón y fue el fundador de la Federación de los Espiritistas en Puerto Rico. Así que sí, el movimiento cooperativo ha estado vinculado a los espiritistas a través de su historia. ¿Por qué? Porque sus principios se parecen. Pero de aquel cooperativismo de los pobres al cooperativismo de ahora de la clase media hay una distancia bastante amplia cuando tomamos en cuenta lo que dice Pepe y que la compañera estuvo a bien señalar. Bien, tenemos ya 10 minutos o casi 10 minutos para terminar. Vamos a ser cortos. Iris del Pozo, adelante, Iris. Pues nada más, gracias por tan espléndida presentación, tan clara, tan completa, que nos has aclarado el panorama en muchos sentidos. Gracias, Gregorio. Placer. Gracias tú. También tenemos por aquí de Camuy. Adelante. Aubilda Crespo. Sí, saludos a todos y saludos a Goyo. Qué bueno verle de nuevo. Pues yo
de todo esto que para mí no es muy familiar ese tema, y como Goyito lo elabora tan fácil de entender, me llegó a la mente una frase de un filósofo camullano, don Justo, que decía, ¿quién arregla esto? Tello, pero si Tello es un desarreglado. Y quería decirle que las cooperativas, en mi escuela existe una cooperativa juvenil. Lleva ya, el Departamento de Educación se lo exige a la escuela, y los estudiantes, lo que a mí me cuesta un poquito más, a los estudiantes tienen un precio diferente, es más económico lo que ellos compran, y tienen su tarjeta donde anotan todo Por eso digo lo de Tello, porque el que está ahora a cargo, cuando recibió todo, me comentó, caramba, pero si los años anteriores no le dieron los dividendos a los niños. Entonces, eso puede dañar el concepto que esos estudiantes están adquiriendo de lo que es el cooperativismo. Pero no veo ese movimiento que dice Gregorio de que los estudiantes se involucran en la compra. Eso no lo veo. Voy ahora a ver si estoy un poquito más al pendiente de eso. Y también quería comentar, ¿verdad?, que todos estos sistemas de gobierno que explica, yo pienso que por cada país pues es diferente, porque los recursos que hay en Puerto Rico no son, y la extensión territorial no es la misma que la de China, la de Rusia, de Estados Unidos, de México, y posiblemente pues lo que funcione en un sitio pues no funciona vamos a decir, en nuestro país, que es tan pequeño. Solo eso quería decir. Buenas noches. Gregorio, ¿algún comentario sobre estos aspectos últimos? No, me alegra escuchar que sí, que en la escuela estén todavía algunas cooperativas juveniles operando. Cuando yo tuve la oportunidad de presidir el comité educativo, pues le dábamos donativos a las cooperativas juveniles para que echaran hacia adelante, y traíamos a los muchachos para que vieran cómo es que las juntas se desenvuelven, para que aprendieran los procedimientos de la toma de decisiones, que bastante falta que nos hacen, lo que son los procedimientos parlamentarios para adelantar las agendas. El problema en muchos casos de esto es que las leyes, como no las hacen los cooperativistas, las leyes las hacen los capitalistas, porque dentro de esos legisladores es contado el que pueda haber que tenga alguna afinidad con el cooperativismo. Pues muchas veces el cabildeo de entes capitalistas hacen que esas leyes no vayan a tono o tiendan a sacar de paso lo que es el movimiento cooperativo. Porque ahora que hay una visión diferente sobre el cooperativismo por la Liga Internacional de Cooperativas y por la Liga de Cooperativas de Puerto Rico, hay tantas cosas que podemos hacer, pero lamentablemente hay una resistencia enorme de parte de los ejecutivos, porque esos ejecutivos, lo que se le pide para ser ejecutivos de las cooperativas es que sean especialistas en la banca, que dominen la parte del negocio del dinero, pero muchos de ellos no son convencidos, no son cooperativistas convictos, y por lo tanto usted no puede ejercer lo que realmente usted no es. Gracias. Gracias, Gregorio, por tu participación en esta noche, y gracias a ustedes que han participado de esta charla. ¿Y tienes algún anuncio para lo que vas a tratar en la próxima vez, en mayo? ¿O todavía no has pensado? Ahora es que vienen los temas más específicos, porque ya hemos trabajado los sistemas económicos, hemos trabajado los sistemas políticos, y ya vamos a tomar aspectos como pudiera ser la educación, como pudiera ser la beneficencia pública, como pudiera ser la criminalidad, como hay tantas áreas que entonces tengo que ver por qué área, de acuerdo a la actualidad, porque es que quiero mantener, yo creo que los hermanos que nos están escuchando
estamos convencidos de que estamos en un momento histórico para la humanidad. Estamos en un parto social en estos momentos, porque lo que se está ventilando entre los países, ese fenómeno que se está dando ahora en términos de las guerras que hay planteadas, en términos de toda esta guerra económica que se están dando, van a producir algo. Yo no sé qué va a ser. Y creo que, como yo le decía a Víctor, lo importante que ha sido que hayamos tenido esta charla, porque esto nos va a permitir tener un contexto más amplio de lo que está ocurriendo y que no nos dejemos influenciar por los medios de comunicación que manipulan masas, sino que tengamos criterio, ¿no? Pensamiento crítico. Pero ahora que vamos a escoger las cosas, yo estoy bien atento a esto que está ocurriendo a nivel mundial, porque el insularismo no nos lleva a ningún sitio. Necesitamos conocer lo que pasa aquí, pero como tenemos hermanos conectados de diferentes partes del planeta, pues debemos ser más amplios en esa visión de mundo. Y voy a ver dentro de todo este revolú por cuál tema nos vamos a ir, de manera que sea pertinente a lo que estamos viviendo ahora y a lo que nos dirigimos dentro de este proceso, de este parto social que se está dando, que hace tiempo que no se daba, ¿sabes? Hace tiempo, yo creo que desde que pasaron las guerras, no se estaba dando un fenómeno a nivel que involucrara a todos los países de una manera u otra, como lo que se está dando ahora, y creo que eso pues no es ni bueno ni malo, simple y sencillamente pues nos va a ayudar a aclarar dónde estamos parados y que no manipulen nuestra manera de pensar.